¿Cómo está, iglesia? Bien. Por obediencia al Espíritu Santo voy a aplazar un poquito la serie de Lamentaciones, o tal vez prepararla como un estudio bíblico, porque Lamentaciones es el resultado de algo que ha pasado como historia en el pueblo de Israel que nos deja mucha enseñanza, ¿no? Entonces, creo que es fundamental. Poneme el retorno acá, por favor. Creo que es fundamental ser sensible a lo que el Espíritu Santo quiere, ¿no? Y creo que lo del pastor Carlos Cañete fue definitivamente una bisagra, por lo menos para mi vida, y creo que para la congregación también, si lo estamos entendiendo, a que si estamos en el tiempo final, si estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, no tenemos otra cosa más que estar enfocados como iglesia. Y quisiera permitirme este tiempo como pastor de la iglesia, pastor principal de la iglesia, enfocar a la iglesia en la tarea. Porque si bien es cierto, tenemos muchísimos temas que podemos extraer de la Biblia para nosotros, pero creo que estamos dejando lo más importante y lo más prioritario como iglesia, que es enfocarnos en la misión que el Señor nos ha dado. Y justamente quiero disparar esta charla, esta enseñanza a través de Mateo capítulo 6, versículo 33, como para introducirnos al tema que quiero tocar en esta mañana. Mateo 6:33, Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día su propio mal. Señor, queremos en esta mañana rendirnos delante de tu trono, en tu presencia, aquí en este lugar, para que, Señor, tu Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas, llevándonos claramente, Padre, a ser sensible a tu voz. Háblanos, enséñanos, exhórtanos, repréndenos con tu palabra y guíanos a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos es que deben buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando alguien no busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que viene es el afán y la ansiedad. Y a lo largo de la vida de Jesús en su ministerio y en la culminación de su ministerio, el grito más estremecedor que se escuchó y resonó en todo el universo es: consumado es, en la cruz del Calvario. La iglesia romana y las personas que no tienen la fe en Jesucristo, como la Biblia nos enseña, hoy está ungiendo un ramito para ponerlo en su casa como una especie de amuleto. Nosotros no podemos otra cosa más que sumergirnos una vez más en la verdad de la palabra de Dios para vivir la realidad que otros todavía no la ven. Pero cuando Jesús dijo consumado es, quiere decir que está todo hecho. ¿Hay algo para agregarle? No. Y los que por la fe en Jesucristo acercamos nuestra vida rendida a sus pies para recibir el fruto y el regalo de esa obra terminada, según Pablo dice que estamos completos, hemos renacido. Por lo tanto, sería incongruente pensar que como cristianos verdaderos necesitamos algo cuando Cristo ya lo hizo todo y lo tenemos todo. ¿Estamos de acuerdo? No necesito perdón de mis pecados. ¿Por qué? Porque ya fui perdonado. No necesito, bajo ningún aspecto, sentirme próspero
y enriquecido para tener confort, porque según la Biblia ya soy hecho heredero juntamente con Cristo de todo lo que existe. A ella no dice amén, porque no lo cree. Si lo cree, la necesidad económica no va a ser un problema para un hijo de Dios. Sí va a ser un problema en el día que tiene su propio mal, su afán. Pero para el que tiene la esperanza en Jesucristo, sabe que si acá no tiene una casa, la casa la tiene en la gloria. Como hijo de Dios, usted y yo no vamos a seguir buscando sanidad. Sí, lo dije, ¿no? Porque si el Señor me sana es para que yo esté óptimo para su servicio. Y si el Señor no me sana, yo tengo garantizado un cuerpo nuevo, glorificado. Que no se va a morir, no se va a enfermar, no va a cansarse, no se va a fatigar. ¿Sí o no? Entonces hay cosas que a lo mejor nos desenfocamos de la verdad bíblica y la iglesia se ha transformado en un consultorio almático para cristianos, donde el cristiano que está completo jamás se siente incompleto porque no está enfocado en la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando alguien no está enfocado en la palabra del Señor, no busca primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que está enfocado en el afán y la ansiedad de cómo estar mejor, de cómo sobrevivir, de cómo sentirme en paz. Cuando hay un cristiano que no está haciendo la tarea que el Señor nos ha encomendado, la vida de ese cristiano está totalmente inutilizada en este mundo. Es como que yo sea el diseñador de un aeroplano, un avión que es lo mejor de lo mejor y lo llevo al campo donde está el arado y quiero que allí se ponga a arar la tierra. No va a servir porque no fue diseñado para eso. La Escritura dice claramente que nosotros, nuestra vieja vida, ha sido crucificada con Jesucristo. Por lo tanto, saque su pañuelo y despídala a su vieja vida diciendo, adiós, si te he visto no me acuerdo. Pero lo que dice la palabra es que nosotros hemos renacido otra vez, hemos vuelto a nacer, hemos vuelto a la vida y esta vez no de simiente incorruptible del papá y la mamá biológicamente, sino del Espíritu por la palabra de Dios. Al nacer de nuevo, nosotros no podemos tener hábitos de la vieja vida. No podemos tener las prioridades de la vieja vida. No podemos buscar las cosas de la vieja vida. Ya basta, dice Pablo, el tiempo que han vivido como gentiles. Ahora revístanse de Cristo y vivan una nueva vida. Esa nueva vida está llena de Cristo, porque esa nueva vida es Jesucristo. Él en mí. Por lo tanto, mis hermanos, ahora sé que lo que antes no podía obedecer, ahora puedo obedecer porque no soy yo el que obedece, sino Cristo que mora en mí. Ahora yo puedo ser libre del yugo del pecado porque Cristo no está esclavizado al pecado y Él me hizo libre. Por lo tanto, mis hermanos, no hay excusa para hacer la tarea que nos ha encomendado. ¿Y cuál es la tarea? El último gran mandamiento de Jesús antes de ascender a los cielos está en Mateo capítulo 28. ¿Y qué es lo que quiero llevar adelante? Si Dios permite, hasta que enfoquemos a la iglesia en la dirección correcta. Mateo 28 dice el versículo 16, pero los 11 discípulos, ya no habían 12, ya sabe quién no está, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había suplicado que vayan. ¿Qué dice? Jesús resucitado es rey, o ahora ordena. Principio para entenderlo. Jesucristo ahora es rey y señor, ya ahora ordena y manda. A nosotros, nuestra naturaleza, no nos gusta que nos ordenen nada. No nos gustan que nos manden, ¿sí o no? No nos gusta. Ahora, si yo no leo la Escritura enfocado por el Espíritu Santo,
no voy a hacer otra cosa más que revelar que no soy un hijo de Dios, sino que soy una persona asociada voluntariamente a un movimiento espiritual o cristiano que cualquier momento el viento fuerte o la brisa fuerte de apostasía me va a hacer volar como un soplo y ya no voy a estar en la iglesia del Señor. Porque el que no es convertido, dentro de poco no estará entre las filas de la iglesia. Porque lo dice la Escritura. Solamente va a perseverar aquel que es preservado por el Señor. Y si usted no tiene la seguridad de su salvación, le recomiendo que busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Hasta que no esté justificado, no salga de allí. Porque llenar iglesias domingo tras domingo no es ninguna garantía de nada. Jesús dijo que les había ordenado que fueran a tal lugar y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere el Señor Jesús? Que hagamos discípulos. Piense, ¿cuántos discípulos tiene usted haciendo en este momento? La definición de discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús. ¿A cuánto usted está ayudando a otros a seguir a Jesús? Tal vez una forma más clara de definir es: discipular es hacer deliberadamente el bien espiritual para que alguien sea más como Cristo. Cuando alguien no está discipulando, y este se fue el último de todos los mandamientos que dio Jesucristo antes de ascender, justamente este mandamiento no lo estamos haciendo y muchas de las iglesias en el mundo no lo están haciendo. ¿Por qué? La Biblia no dice en ningún lugar cómo va a ser nuestro culto. Un tiempo de bienvenida, oración, 2, 3 canciones, un tiempo de la palabra, recogemos una ofrenda, damos unos anuncios y nos vamos a la casa. Eso lo hacemos durante siglos. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice cómo nosotros vamos a hacer un énfasis de ayuda social al mundo. Sin embargo, todas las iglesias, en su gran mayoría, tienen esta forma de hacerlo. Pero no lo dice. La Biblia no nos da absolutamente ninguna forma y modalismo de cómo hacer una ceremonia de boda cristiana. ¿Se dio cuenta? Sin embargo, nosotros hacemos todo lo bonito para una boda, pero la Biblia no lo dice. Hacemos un ritual de la consagración de niños como si fuera el bautismo de la Iglesia Católica, pero la Biblia no lo dice. Y los únicos 2 textos no tienen nada que ver con la presentación de niños. Hacemos tantas cosas que no son bíblicas, que cuando tenemos que hacer las cosas bíblicas y no las hacemos, no estamos otra cosa más que no buscando el reino de Dios ni su justicia, no estamos obedeciendo el mandato del Señor, estamos solamente viviendo para nosotros. Y cuando hay cristianos, cuando hay iglesias que están desenfocadas, hay hermanos que se pelean unos a otros, hay hermanos que se deprimen, hermanos que viven con autocompasión, hermanos que viven ofendidos, hermanos que viven de una vida fría, fluctuante, hermanos que dan lugar a la concupiscencia, hermanos que tienen cualquier cosa en su vida primera antes que venir a obedecer al Señor. Y si tuviera que decir, el Señor te está ordenando que tienes que ser discípulo, ¿cuál sería tu reacción ante un mandato así? Pero déjeme decirle que la vida cristiana, si usted es un cristiano, debe entender esto, que la vida cristiana es una vida discipulada para discipular. ¿Saben por qué no discipula a nadie?
porque usted no es discípulo de nadie. Esa es la ecuación bíblica. ¿Usted quiere obedecer al Señor discipulando a todas las naciones? Yo sé que no lo va a decir, porque esto le ofende al ego. Pero si hoy ustedes todos se tienen que enojar conmigo por lo que les voy a decir y me tienen que correr a patada de esta iglesia por haberle dicho la verdad, yo digo amén. Pero mi función como pastor es decirle lo que el Señor nos manda que hagamos. Nunca va a poder discipular si usted primero no es discípulo. ¿Saben qué es un discípulo? Seguime, Eduardo. Discípulo es un seguidor. ¿Me ven cómo vengo yo? ¿Lo ven al pastor Eduardo? Eso es ser un discípulo. Un discípulo va donde el líder va. Y yo no estoy hablando del líder como Raúl Oliva. Estoy hablando de ¿qué cosa? De seguir ¿a quién? ¿A quién? Gracias, pastor. A Jesucristo. Porque un discípulo no se estanca. Un discípulo no busca venir a sentarse en una iglesia. Un discípulo no viene a buscar sanidad en una iglesia. Un discípulo no viene a buscar prosperidad en una iglesia. Un discípulo no viene a buscar la mujer con que se va a casar o el varón con que se va a casar en una iglesia. Un discípulo no está preocupado por cómo va a ser rico cuando sea grande. Un discípulo no viene a buscar perdón de pecados a una iglesia. Un discípulo sabe que en Cristo ya es todo eso, lo que necesita ya está hecho. Lo único que fue salvado, según Pedro, hemos sido rociados por la sangre de Jesucristo para obedecer. Y cuando no obedezco, las consecuencias son evidentes. Si usted es un cristiano bíblico, un cristiano bíblico tiene una vida discipulada. ¿A cuánto usted le está enseñando a otros de la palabra de Dios? ¿Tiene por lo menos una persona a la cual usted le está ayudando a seguir a Jesús? Si el cristianismo en verdad es ser discípulo, debe saber que tiene que discipular. Debe ser un seguidor para luego ser un líder. Debe ser amado y aprender a ser amado, ¿para qué? Para poder amar a otros. Debe saber ser guiado para guiar a otros. Debe aprender a obedecer para que otros también aprendan a obedecer. Por eso, mis hermanos, nosotros amamos a otros mucho mejor ayudándoles a seguir a Jesucristo por el camino de la vida. Así que, ¿qué es o cómo se puede entender el cristianismo sin el discipulado? ¿Qué es el discípulo? ¿Qué es un discípulo? Pregúntese, ¿yo soy un discípulo? Antes de que nosotros podamos guiar a otros, debemos convertirnos en discípulos de Jesucristo. Toda la Escritura es la forma en que nosotros vamos a llegar y a vivir como el Señor nos manda. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es alguien que sigue los pasos del Señor. Pero en el mundo no solamente hay discípulos cristianos, hay discípulos de Mahoma, hay discípulos de Confucio, hay discípulos de Buda, hay discípulos de Gandhi, hay discípulos de todo tipo de pensadores, de profetas, de ideólogos, de pensadores. Hay discípulos de influencers, hay discípulos de corrientes políticas, ¿sí o no?
hay discípulos para todo. Uno puede ser discípulo a distancia de John MacArthur. ¿Sí o no? Pero a eso no se refiere la Escritura cuando nos manda a ser discípulos del Señor. Porque un discípulo sigue los pasos de Jesús, haciendo lo que Jesús enseñó a vivir, pero principalmente significa entrando en una relación personal y salvífica con Él. Una relación. Eso es ser un discípulo. Y esa relación se descubre cuando yo puedo entender la doctrina bíblica de nuestra unión con Jesucristo. Es que yo estoy unido a Él, inseparablemente unidos con Él, porque esto lo logró mediante su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Toda la culpa de mi pecado fue suya y todos los méritos de su rectitud ahora es mía. Amén. Por eso ser un discípulo de Cristo comienza con el entendimiento de que no comienza por algo que yo hice, yo hago o yo debo hacer, sino es aceptar, recibir y vivir la realidad de lo que Cristo hizo. Cuando yo descubro esta verdad, descomprimo la presión del tengo que hacer para empezar a ver que el discipulado comienza con algo que Él hizo y lo hizo absolutamente, total y definitivamente completo. No hay nada para agregarle. Porque Jesús es el buen pastor y ya dio su vida por sus ovejas. Amó a la iglesia como un esposo ama a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él pagó la deuda que no era suya, la hizo suya, la pagó y ahora Él nos dio toda su justicia a nosotros. ¿Ves, mi hermano querido? Dios es muy bueno. Dios es el que nos creó. Y a pesar de que nosotros éramos malos, ahora en Cristo somos buenos, pero no por méritos nuestros, sino por lo que Él logró. Por eso, mis hermanos, cada uno de nosotros ha pecado apartándose de Dios, renegando de la ley de Dios, no obedeciendo su palabra, pero Dios que es bueno, Él castigó nuestro pecado en su Hijo amado. Y lo hizo una sola vez y para siempre, y no como los sacerdotes del Antiguo Testamento que solamente obtenían el perdón una vez al año con sangre de animales. Jesús vivió perfectamente por nosotros. Nosotros deberíamos haber vivido esa vida, pero fue imposible y seguirá siendo imposible. Mi carne y mi naturaleza, aún escuchando esto, más tarde voy a estar haciendo todo lo contrario. Y déjeme decirle que Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente, claro que lo sabe. Sabe que vas a pecar más tarde, pero como la obra fue totalmente propicia por Jesucristo, sustituta, vical y penal, nuestro Señor Jesucristo nos libró de toda condenación para que entonces la carga del pecado ya no esté sobre tus hombros, sino que tengas los pies ligeros como una gacela en la montaña, como las alas del águila que vuela a las alturas, para que te sientas libre como becerro en la manada saltando de alegría. ¿Para qué? Para que entonces puedas estar totalmente enfocado en la tarea que Él te ha dado. ¿Cuánto tienen necesidades y peticiones para hacerle al Señor? Por favor, crucifíquenla. Una vida que sigue al Señor no va pensando en sí, sino que va enfocado en la suficiencia,
en la gracia, en la providencia, en el amor, en la misericordia, en la bondad, en la magnificencia, en la grandeza de su nombre. No hay forma que un discípulo del Señor Jesucristo sea fracasado. Camina totalmente entregado a la gracia y misericordia del Señor. Pero por eso se necesita algo que no todos lo tienen y tal vez no todo aquí lo tengan. ¿De qué manera yo puedo aceptar este regalo tan grande del Señor? ¿De qué manera puedo saber que estoy unido a Él? ¿De qué manera puedo yo sentirme verdaderamente un discípulo? Es por medio de la fe. ¿Hay fe en tu corazón? No dije si hay conocimiento bíblico. Los fariseos escudriñaban las Escrituras porque sabían que ahí estaba la vida eterna, pero ellos no veían al Señor. ¿Hay fe en tu corazón? ¿Hay fe salvífica en tu corazón? ¿Sabes, mis hermanos, que la actividad de un discípulo es movimiento permanente? Jesús dijo en Juan 5:39, no lo busquen, lo voy a citar simplemente: mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. No encuentro un texto de mayor actividad en toda la Biblia como ese. Mi Padre trabaja, yo trabajo. No dice yo ya he trabajado, dice yo trabajo. Mañana lo va a leer, dice Jesús, yo trabajo. Pasado mañana lo va a leer, Jesús dice yo trabajo. El año que viene lo va a leer y Jesús dice yo trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo, la obra de Cristo es permanente, de continuo, no tiene final. Y si usted es un discípulo, está asociado, alineado a ese trabajo. Por eso, mis amados hermanos, la fe, nosotros dejamos nuestros pecados y seguimos por fe. Confiamos en nuestro Salvador por fe y estamos seguros de la seguridad de esa salvación que nos ha dado por fe. Sabemos que la obra del Espíritu Santo será completada en mí por fe. Sabemos que Jehová es mi pastor y nada me faltará por fe. Sabemos que aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz por fe. Y tenemos toda la Biblia llenas de verdades. Pero el problema no está en las verdades de la Biblia, sino es que si tú tienes fe o no tienes fe. Si tú dices que eres un cristiano y no tienes fe para creer en la providencia de Dios, pues déjame decirte que mucho menos tuviste fe para creer en la salvación. Porque la fe es una, dada por el Señor. Nuestro discipulado con Cristo comienza con esta palabra: sígueme. Así comienza el discipulado. Jesús dijo: sígueme. Marcos 8:34. Jesús dice esto: y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús dijo esto. Resuena 2000 años después de que lo dijo. Hoy Jesús dijo esto: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice allí? Supérese, realícese, sea próspero, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué le dijo a Mateo Leví? Solamente eso. Lo miró y le dijo: sígueme. Sígueme. Mi hermano, si vas a ser un cristiano, independientemente a lo que diga cualquier predicador, cualquier maestro, cualquier persona, nunca debes dejar de escuchar a Jesús, que Él te dice:
sígueme. Si Él te dijo, sígueme, pues debes seguirle. ¿Cómo? Negándote a ti mismo. ¿Qué más? Tomando tu cruz. Voy a representar esto contemporáneamente. ¿Para qué sirve una cruz? Para morir. Es como que si el Señor me dijera, ¿quieres seguirme? Toma tu ataúd y sígueme. ¿Se imagina lo ridículo que seríamos en la calle cargando el ataúd? Pues mis hermanos, la muerte de la carne es la negación de lo que mi carne quiere. Y tu carne se hace sentir todos los días. Mi carne se hace sentir todos los días. Todos los días mi carne dice lo que quiere. Desde las tentaciones más oscuras hasta los placeres más benévolos. Porque todo lo que quiera mi carne va a ser siempre contrario a lo que quiere mi espíritu, o sea, gobernado por el Espíritu de Dios. ¿O no lo dice Pablo en Gálatas 5:19? Andad en el Espíritu y no en la carne, no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne lo único que quiere es estar en contra del Espíritu. Y por eso el Espíritu se levanta en contra de la carne. Cada vez que tu carne quiere hacer algo, el Espíritu se va a levantar oponiéndose a los apetitos y deseos de tu carne. Y cuando tu carne no es satisfecha, entonces todo se transforma en una guerra. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? Ser cristiano significa ser un discípulo. No existen los cristianos que no sean discípulos. Ser cristiano es ser discípulos. No existen los verdaderos cristianos que no sean discípulos. Puede ser que se ¿cómo se dice ahora? Autoperciba cristiano, pero no es cristiano. Hay muchos que se autoperciben. Yo soy un hijo de Dios. Yo voy a la iglesia y canto a Dios. Yo escucho la palabra de Dios, ofrendo a Dios y cuando me muera me voy a ir al cielo con Dios. Y llega el momento y está ardiendo en el infierno. ¿Fue Dios el que mintió? No. El tema es, si tienes la fe para creer lo que su palabra dice, la principal evidencia de un cristiano es que es un discípulo que discipula a otros a conocer a Jesucristo. No digo que tú no lo seas, probablemente a partir de la exposición de hoy, el Espíritu Santo inquiete tu espíritu para que tú puedas empezar a decir, pastor, ¿qué material me recomienda para que yo pueda comenzar a discipular a otros? Tengo un amigo, mi mejor amigo, me encanta estar con mi amigo, es una persona maravillosa. Pero sabes, él se va al infierno si tú no le hablas de Jesucristo. Tienes a tu esposo, tienes a tu esposa que no es creyente, pues no sé qué vas a hacer, pero los días van pasando y su condenación no se tarda. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con aquellas personas a quien tú amas y sabes que esa persona aborrece a Jesucristo? ¿Qué vas a hacer? Pues déjeme decirle que Jesús comienza este mandato diciendo que lo hacemos bajo su absoluto y total poder. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por esta razón, por este motivo los estoy enviando. Vayan y hagan discípulos a las naciones.
¿Por qué? Porque bajo ese poder está garantizado, absolutamente garantizado, de que va a haber la obra salvífica en muchas personas a quien tú le hables de Jesucristo. Ser un discípulo de Jesús significa seguir a Jesús. No existen discípulos de Jesús que no sigan a Jesús. Es más, lo único que hacen es perder distancia con Jesús. ¿Han escuchado esto? ¿Hay cristianos alejados? ¿Alejados de qué? De la iglesia. Pero si la iglesia no se mueve, a ver, ayúdame a empujarla. No, nosotros somos la iglesia. Sí, pero acá hay trigo y cizaña, hijos de Dios e hijos del diablo. Lo dice la Escritura, no se ofenda conmigo. ¿Sí o no? Cuando Él venga, separará a la derecha y a la izquierda. Ovejas y cabritos, eso lo dice la palabra, así que tampoco podemos decir esto. ¿De qué se separó? ¿De qué se apartó? La distancia de la relación con Jesucristo está distante. ¿Cómo es la visión de alguien que ve alejarse a alguien? Si yo tengo 1,87 m, está al lado suyo, seguramente yo voy a parecer más alto que usted, ¿sí o no? Pero cuando yo me voy a la otra cuadra, ¿cómo me va a ver? ¿Sabe por qué se agigantan las cosas del mundo para un cristiano que se aleja del Señor? Porque lo ve chiquito y el mundo lo ve grande. La alegría parece más grande. El placer parece más grande, el confort parece más grande, el dinero parece más grande, la fama parece más grande, el lujo parece más grande, todo parece más grande. Y Jesús chiquitito allá, Él es chiquito, Él es el creador de todo. En su palma de su mano está todo lo creado. Isaías 40, pégese una recorrida para ver qué dice Isaías 40 de quién es nuestro Señor. Él es grande, excelso, sublime. Pero si usted lo ve chiquito, es porque está alejado de su relación, porque Él sigue y usted se ha quedado. ¿Se entiende esto? Así que si usted viene a buscar sanidad en la iglesia, providencia de Dios y Él nos sana. Pero no dice eso la palabra. ¿Cómo que no? Si dice Isaías, sí, pero no ese es el contexto. Por su llaga fuimos, ¿se acuerdan? Eso apunta a la cruz, no acá. ¿Sabe quién hace muchos milagros hoy? Pablo lo dijo, ¿no? Antes de que venga el final, el advenimiento de ese inicuo será con señales, prodigios y milagros mentirosos para los que se pierden, a fin de que no se salven ni conozcan la verdad. Quieren prosperidad, quiere dinero, quiere una casa, quiere más confort. Lo tiene, pero no acá. No en este mundo. No ahora. Va a venir, pero no ahora. ¿Qué somos ahora? Peregrinos. Extranjeros. Caminamos. Hoy voy a terminar a 2 de la tarde. ¿No hay apuro? Seguro. Lo apago. ¿Cómo sé que le estoy siguiendo? ¿Cómo sé que estoy aplicando de niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme? Los hermanos que tienen una fe real en Cristo y que la muestran es evidenciando que dejando sus esperanzas, sus temores, sus vidas y todo lo que necesita en las manos del Señor. Confíe. ¿Está enfermo?
Dios lo sabe. ¿Lo permitió? Claro. ¿Tienen un propósito? Pues sí. ¿Qué nos revela su palabra? Que todo lo que hace en su voluntad es ¿cómo? Buena, agradable y perfecta. ¿Y cuál es el propósito? Para que su nombre sea glorificado y nosotros seamos bendecidos. Así que si ahora es el momento de que estamos siendo amasados por el alfarero, duele, ¿no? Y después, si eres un hierro, ¿a dónde va? Al fuego. ¿Y dónde va después? Lo acuna, no, al yunque. ¿Qué viene? Martillazo, pum, pum, pum. ¿Está terminado? No, ¿a dónde vuelve? Al fuego. Y después siguen los golpes. Satanás dice, no, yo no hago eso, yo te doy todo lo que quieras. Lujo, confort, placer, fama, dinero, riquezas. ¿Quieres todo esto? Es más, ni siquiera te voy a pedir nada más que te postres 10 segundos delante de mí. Y yo te doy todo, porque así me lo han dado a mí, ¿sabías? Camino ancho que lleva a la perdición. ¿Cuál camino quiere usted? ¿Cuál realidad quiere usted? Ponga todo en las manos del Señor, que es suficientemente soberano como para perder el control de algo tan pequeñito como mi vida. Ellos le siguen donde quieran que se dirija el Señor. Ya no organizamos agendas personales, sino que somos guiados por la palabra del Señor y caminar conforme sea su voluntad. Como les dije, no voy a agotar hoy, el otro domingo voy a continuar con este tema. Por eso, mis hermanos, lo primero que debemos saber es que cuando fuimos salvados, la Biblia nos enseña qué pasó con nosotros. Dice 2 Corintios 5:15. Pablo explicó claramente lo que pasó con nosotros. Vamos a ir primeramente a 1 Corintios capítulo 6. Vamos a ir al versículo 19. Pablo siempre pregunta dándolo a entender que lo sabemos. Por eso hace esta pregunta. 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No dice tu espíritu es templo del Espíritu Santo, dice tu cuerpo. Podríamos sacar todo un estudio bíblico de esto, ¿no? El cual está entre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El cual tenéis de Dios. ¿Y qué más dice? Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un discípulo sabe que ya no se pertenece a sí mismo. Un discípulo sabe que ha sido comprado por alto precio. Un discípulo sabe que ya no puede hacer lo que antes quería porque ya no es dueño de sí mismo. Imagínense si yo tengo mi auto y lo pongo en venta y viene alguien y me lo compra y le entrego la llave y le firmo todas las cosas y se lo lleva. Pero mañana quiero venir a la iglesia y está lloviendo. Y yo tengo una copia de la llave, entonces me voy, lo busco al que le vendí, abro la puerta del auto y me subo y me vengo a la iglesia. ¿Es correcto eso? ¿Por qué no? Si yo hasta ayer lo usé. Porque ya no es mío, me lo pagó. Yo ya no soy el dueño, por lo tanto no tengo derecho a usar algo que ya no es mío. Si usted es un cristiano, es un discípulo, y un discípulo ya no es libre, sino es dependiente de Jesucristo, porque Él te compró con su propia sangre.
2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Diga conmigo, ya no soy dueño de mí mismo. Cristo es mi Señor. Si vivo, vivo por Él. Si muero, muero por Él. ¿Sí o no? Esto es estar enfocados. Hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Hacemos que la iglesia practique cosas que la Biblia no dice. Reclamamos y exigimos cosas que la Biblia no dice. Pero lo que dice no lo hacemos y esto se llama pecado de omisión. Don Carson dijo, morir a uno mismo significa considerar que es mejor morir que tener lujuria. Considerar que es mejor morir que ser un mentiroso. Es mejor morir que considerarme mejor que otros. Es mejor morir y ahí ponga su pecado dominante. Es mejor morir que la vieja vida. Por eso es que la vida cristiana es la vida discipulada. Es la vida que aprende a seguir al Señor. Es la vida moldeada y que está siendo moldeada. Cuando uno es discipulado, aprende a ser moldeado en el carácter. Ya no se va a enojar por las ofensas, sino que va a entender que esa ofensa es lo mínimo que le pueden llegar a decir si todo lo que nosotros somos. No se va a ofender. No se va a ofender. Cuando alguien es discipulado, mis hermanos queridos, va a ser moldeado en su expresión de amor. No va a amar a los que le aman, va a amar a todos los que el Señor les ponga delante, incluso hasta a sus enemigos. Cuando alguien es discipulado, está aprendiendo a perdonar, porque así como fuimos perdonados, también nos manda el Señor a perdonar a todos los que nos ofenden. Así que mis hermanos, la vida cristiana es la vida discipulada y empieza por convertirse en un verdadero discípulo de Jesucristo. Te seguiré do tú me guíes, pero no me mandes a hablarle a esa persona que no la trago. ¿Por qué debemos discipular? Porque la vida cristiana es también una vida de discipulado. Los discípulos discipulan. Los discípulos discipulan. Y seguimos al único que nos llama a ser discipuladores porque es quien nos discipula. Llamando a las personas a seguirle. ¿Por qué lo hacemos? Por amor y por obediencia. ¿Por qué debemos discipular? Por amor. Porque el Señor dice en Marcos 12:13, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Lo que Dios desea es que todo nuestro ser le ame. Ame sus mandamientos, ame su palabra. Y todas tus ambiciones y motivaciones y tus deseos y esperanzas y pensamientos y razonamientos y fuerzas y energía y todo esto va a ser disciplinado por la palabra. ¿Vio alguna vez doma de un caballo? Domar a un animal salvaje requiere de la destreza del jinete para dejarlo mansito. Nuestra alma necesita la guianza del Espíritu Santo. Porque Dios nos manda a amarle y cuando amamos podemos nosotros amar a otros también.
De hecho, la totalidad de la devoción por Dios que tú tienes hacia Dios será demostrada cuando tú ames a otros. Te amo. Cantar es fácil. Pero cuando tú amas a Dios, no puedes amarlo si no amas primero lo que Él te dice, ames a tu prójimo como a ti mismo. Amas a Dios, pues está bien que lo hagas. Pero ¿qué dice? Ama a tu prójimo, versículo 31 de Marcos 12. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que omitir este mandamiento segundo, que es primero amar a Dios y luego a tu prójimo, es no amar a Dios. No hay alternativa, porque dice Jesús que toda la profecía, todos los profetas, toda la escritura se resumen en estos dos mandamientos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. El amor de Dios por nosotros inicia una relación en cadena. ¿Usted va a ser el último eslabón de la cadena? No. Si usted es amado por Dios, es para que usted ame a otros y está transmitiendo también el amor de Dios para que esa persona reciba el amor de Dios a través de usted y esa persona también ame a otro. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, es un texto que hace temblar a más de uno. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21, dice, pero sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Perdón, estoy leyendo mal. 4, pero está bueno, ¿no es cierto ese texto? 4, 19, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo va a amar a su hermano? Discipulando. Los que son maduros a los pequeños que están comenzando. Los fuertes a los débiles. Hay 31 expresiones en la Biblia que hacen referencia a los unos a los otros. Los unos a los otros. Algún día lo vamos a enseñar. Pero 31 veces la Biblia dice los unos a los otros. ¿Qué cosa? Amándonos los unos a los otros, perdonándonos unos a los otros, soportándonos unos a los otros, cargando nuestra carga los unos a los otros. ¿Quieres saber cómo discipular? Pues la Biblia lo dice. No dice cómo va a ser el culto, ¿no es cierto? Pero sí dice cómo debemos hacer las cosas. ¿Vamos bien? Cualquiera que afirme amar a Dios y no manifieste amor por su prójimo, ese amor puede ser genuino, pero su Dios es falso. Ha inventado un Dios. Y eso es otra forma de idolatría. Pero también obedecemos a Dios por obediencia, porque nosotros no solo discipulamos por amor, sino que también por obediencia. Pero junto a nuestro amor también está la obediencia, porque Jesús enseñó, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo puedo decirle que le amo, pero si no le obedezco, no estoy amando. Y vuelvo a decir, Jesús resucitado es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no pide, ya no suplica, ya no implora, ya no sugiere, ahora manda y ordena. Y si no lo hago, estoy desobedeciendo. Por eso, mis hermanos, ¿qué me mandó el Señor? Me dijo, vayan y hagan discípulos.
Bueno, por eso se lo dijo a los apóstoles. Sí, pero justamente Pablo dice en Efesios que los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Hechos 2:42 dice que perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. O sea, los apóstoles recibieron la enseñanza y la establecieron como fundamento, como la columna de la iglesia donde va a crecer. ¿Y cómo va a crecer? Evangelizando y discipulando. Evangelizar no es repetirle 5 leyes y que me repita una oración y que lo anote en una tarjeta y le digo si te he visto o no me acuerdo. No es eso evangelizar. Evangelizar es el proceso de discipular, porque discipular, ¿qué hacemos? Les enseñamos todo lo que dice de Jesús la Escritura. Porque a veces pensamos que discipular es alguien que ya se ha convertido. También es muy bueno enseñarles a ser discípulos, pero para discipular es la mejor forma para convertirse. Porque ¿qué dice después? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Pero ¿qué más dice? Bautizándolo. ¿Se dan cuenta? Se convierte en enseñanza y el testimonio es el bautismo. Esta gran comisión es dada para todos los que son verdaderamente discípulos de Jesús. ¿Quiénes son los que obedecerán a su llamado? Los verdaderos cristianos. ¿Quiénes son verdaderos cristianos? Los verdaderos discípulos. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Los que discipulan a otros. ¿Cómo sabemos que discipulan a otros? Porque lo hacen con amor y por obediencia. Pregunta, ¿es usted un cristiano? Pregunta, ¿es usted un discípulo de Jesús? Pregunta, ¿usted está discipulando a otros? Pregunta, ¿y si lo está haciendo por amor o por obligación? ¿Dónde y cómo discipular? Pues las iglesias es la forma que el Señor ha establecido para discipular. ¿A quiénes? ¿Cuál es el alcance? A todas las naciones, hasta lo último de la tierra, comenzando por tu casa, comenzando por tu familia. No vas a obligarlo y le vas a decir, te sentás acá porque te voy a discipular. No, porque el que no quiere, no quiere. Ya escogió. ¿Sí? Pero si hay alguien que está siendo seducido por el Espíritu de Dios, atraído por la palabra, dejen decirle que la iglesia es la que ha recibido el poder. Y todo poder de Dios ha sido dado a la iglesia. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Las iglesias cumplen con la gran comisión y discipular es el trabajo de las iglesias. El objetivo de esta enseñanza es ayudarte a entender que debes primero ser un discípulo, obediente, fiel, entregado al Señor, quebrantado, sediento de Él. Pero debes aprender a discipular bíblicamente y debes animarte a obedecer. No sé cuántas personas habrá aquí hoy, pero si tan solo a uno discipulamos, a uno, somos el doble. ¿Sabía eso? 1 más 1, 2.
Por eso es que el discipulado a las naciones no es recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Sino, ¿cómo comienza? En Jerusalén. ¿Dónde más? En toda Judea. ¿Qué más? En Samaria. ¿Qué más? Hasta lo último de la tierra. ¿Saben qué es eso? Centrífugo. Desde adentro hacia afuera. Desde el más cercano hasta los más lejanos. ¿Cuántos quieren que estemos en gloria ya con el Señor? ¿Sabe cuál es la tardanza? ¿O por qué es la tardanza? ¿Qué falta? Falta que se conviertan los escogidos. Hoy, Señor, mándalo de nuevo al apóstol Pablo. Déjelo tranquilo, ya está en la gloria. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Pregunta. ¿A quién enviaré? Bueno, ayúdalo a tu hermano que levante el brazo. ¿Se da cuenta que nosotros somos egoístas? Que servir a Jesús es dejar el confort y tomar una cruz. ¿Se da cuenta que no somos discípulos todavía? Hoy quiero que se vaya incómodo a su casa y que se enoje mucho conmigo. Quiero, en verdad, que hoy no se vaya tranquilo a su casa. Porque lo que le estoy diciendo es lo que va a definir si usted es o no es un hijo de Dios. Yo sé, mis hermanos, que estamos acostumbrados a que la iglesia solamente le diga hermosas palabras de que ya va a estar bien, que Dios lo va a consolar, que Dios lo va a hacer fuerte, que Dios lo va a sanar. Y la Biblia dice, lo único que yo quiero de ti es que te declares muerto y crucificado juntamente conmigo en la cruz, porque el que vive soy yo, tú ya no vives. La conclusión de esta enseñanza es alentarte, hermano, a que descubras lo que hasta hoy no has descubierto. No has abierto la Biblia para decirle a ninguno de tus amigos que hay salvación en Jesucristo, pero has creado todo tipo de contactos, redes sociales, has hecho de todo para tener una relación con todos, pero nunca le dijiste que su vida está en peligro y que hay salvación en Jesucristo. Por tanto, cuando vayas a la iglesia cada domingo, ¿buscas solo obtener para ti lo que Dios tiene para darte? ¿O buscas a quién poder darle todo lo que el Dios ya te dio? Señor, ¿qué tienes para mi vida? Sí, ya te lo di todo. ¿Qué más quieres? El que tiene a Cristo tiene todo. Que tú no lo hayas descubierto no es problema del Señor. Por eso quiero concluir con esto. No se trata que un discípulo sea que se resigne, sino que sea que viva en contentamiento. Contentamiento. Filipenses capítulo 4. Versículo 10. Pablo dice esto. No se trata de resignación, sino contentamiento, satisfacción. En gran manera me gocé en el Señor de que
ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os falta la oportunidad. Y Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez. ¿Sabe de dónde escribía Pablo esto? No estaba en un palacio, ¿no? Con todo, no había confort, estaba desde la cárcel. Le decía, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a resignarme. ¿Qué va a ser, hermano? Ay, ¿qué va a ser? Eso dice ¿quién? El que anda resignándose, llorando por los rincones. ¿Qué va? Me ha tocado la yeta. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Sabe de dónde viene la etimología de la palabra contentarme? De estar contento. ¿De dónde viene la palabra estar contento? Es estar satisfecho, de tenerlo todo. Eso significa contentarme. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy discipulado. Eso significa enseñado. En todo y por todo estoy como discipulado. El hermano que se queja de todo el tiempo, todas las cosas, no fue enseñado o no se dejó enseñar. Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cuál es el secreto? Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto del discipulado. El discípulo vive contentado en Cristo. La fuente de todo mi bien es Él. Me perdonó, me libró de la condenación, me selló por su Espíritu como garantía suya. Me viene a buscar, me llevará a su gloria, estaré en cielo nuevo, en tierra nueva, me recrearé de justicia. Me saciará de bien mi boca, me rejuvenecerá como el águila. No necesito migajas de este mundo, no necesito propuesta de Satanás en este mundo, pues mis amados hermanos, el discípulo es enseñado por el Señor Jesús. Así que yo quiero, hermano, que usted, si el Espíritu Santo te habló, antes que se vaya de acá, incline su cabeza y ore y pídale perdón al Señor por su descontento. Como si fuera que merecemos algo. Y que comience a decirle, Señor, hazme tu discípulo. Si hasta aquí no escuchaste, sígueme, agudiza el oído por el Espíritu Santo y el Evangelio te estuvo diciendo desde hace cuánto, sígueme. Así como le decía Samuel, ¿qué quieres, Elí? Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Otra vez venía la voz, Samuel, ¿qué quieres? Le decía Elí, me estás llamando, yo no te estoy llamando, ve a acostarte nuevamente. Samuel. Daniel, Josué, Ramón, ¿cuántas veces el Señor te llama y te llama y te dice y no le responde? Y estás metido en el afán y en la ansiedad de tu vida, que necesito esto, que quiero sanidad, que quiero estar bien, quiero tener un poco de paz. ¿Dónde? Si estás en Cristo. Estás en Cristo. Yo tengo 2 hijos que no están en el Señor, de mis 4 hijos. Y a veces me desespera.
Y yo quisiera que ya estén rendidos al Señor. Ayer escribí algo compartiéndole a ustedes. El Señor va a bendecirnos con lo que deseamos, pero no ahora, en su tiempo. Porque si no es en su tiempo, no va a ser una bendición. El Señor nunca llega tarde. Y solamente podemos caminar en paz cuando somos discipulados por Él, cuando somos enseñados por Él. Por eso es que te pido, hermano, todos nos deberíamos postrar de rodillas y decirle: perdónanos, Señor, por no obedecer tu llamado. Perdónanos, Señor. Hazme uno de tus discípulos. Quiero seguir tus pasos. Quiero obedecerte. Quiero caminar en integridad. Cierra tus ojos, por favor. No tiene que orar a mí, así que a mí no me mire. Dice su palabra que podemos llegar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y el oportuno socorro. Y pídale perdón por cada vez que se quejó de que no tenía esto, que le faltaba esto. Pídale perdón. Y dígale: quiero que me enseñes a estar contentado en Cristo. Ayúdame, Señor, a enfocarme en tu causa, a enfocarme en la obediencia. No hay cristiano que no sea discípulo. No hay discípulo que no sea discipulador. ¿Qué vas a hacer con ese llamado? Pues pídele al Espíritu Santo: ponme en mi mente la persona que tú quieres que yo le hable. Y voy a ir a hablarle. Y voy a insistir si hace falta, hasta que tú abras su corazón. Guíame, Señor. Así como Felipe fue guiado por el desierto al carro de un eunuco. Él no lo conocía, pero el Espíritu lo guió. Eso es un principio. No le quieras tú hablar a cualquiera. Lo puedes hacer como quieras, pero mejor dile: guíame, Señor. ¿A quién de todos mis conocidos quieres que yo le hable de ti? Y el Señor te lo va a poner. Es más, ya te lo está poniendo. Ya lo sabes. Pues mándale un mensaje. Pues invítalo a tomar un café o a sentarte en el banco de una plaza y decirle: tengo que decirte algo. Necesitas conocer este mensaje. Y hazlo. Porque el Señor te va a respaldar. El poder de Dios se va a manifestar así. Y cuando esa persona te diga: yo quiero seguir a Cristo, allí tienes ya un nuevo discípulo. Debes enseñarle a seguir a Jesús. Señor, todos nosotros, impactados por tu presencia y por la rectitud y veracidad de tu palabra, somos inexcusables, Señor. No tenemos ninguna justificación, solamente decirte que en confesión te pedimos perdón por nuestro desinterés a tu gran mandamiento y tu orden. Y como sabemos que todos los que confesamos, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, nos apropiamos de tu sangre que nos limpia de todo pecado.
pero como copas limpias, llénanos de tu Espíritu Santo. Manda avivamiento a tu iglesia a través de entender esta verdad. Yo no estoy predicando esto porque quise, Señor. Tú has puesto esto en mi corazón. Y yo también soy uno que está en falta. Yo también necesito, Señor, enfocarme en ti. Ora, iglesia, ora al Señor, ora. Si quieres arrodillarte, hazlo. Ora al Señor. Renuncia a tu deseo de buscar solamente bendiciones para ti. Y enfócate en que tu cruz solamente te llama a morir. Deja que Cristo viva en ti, que Cristo se exprese a través de ti, que Cristo hable por tus labios, que Él mire por tus ojos, que sus pies te direccionen. Te pido en el nombre de Jesús a que renuncies a lo que tu carne te ha sitiado y te ha puesto encerrado en tu yo, en tu ego, en tu necesidad. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si Él los dijo, es verdad. Mejor es dar. Pero no te olvides de hacerlo con amor y por obediencia, porque yo puedo entregar aún mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor no sirve de nada. Y nunca podrás amar a otros si no experimentas el amor de Jesucristo. Nadie te ama como yo. Nunca nadie te va a amar como yo, te dice el Señor. Eso lo expresó en tu palabra. Fue de tal manera que Dios te amó, que ha entregado a su Hijo Jesucristo para salvar tu alma. No es vida sin Cristo. No hay vida sin Jesucristo. Nunca vas a tener paz sin Jesucristo. Jamás va a tener sentido tu vida sin Jesucristo. No te estoy diciendo de la religión, te estoy hablando de una persona. El Evangelio es una persona. La gloria sea para ti. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo aplique a nuestras vidas tu palabra, que no va a volver a ti vacía. La gloria sea para ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.